Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 181. El pasado de Rob. Rob es de Castro y Manuela Castro. Estas personas fueron el padre biológico de Rob en este mundo. En otras palabras, fueron los padres del Rob anterior. Vivió con ellos durante 9 años desde su nacimiento. Siempre estaban de un lado para otro, pero un día les llegó su final. Si su padre, Castro, no hubiera logrado protegerlo antes de que llegara el peligro, cuando él tenía solo 9 años, ahora estaría muerto y no existiría el Rob actual. La voz de Gorosei resonó en la mente de Rob, quien ocultaba profundamente esos recuerdos en el rincón más recóndito de la inmensa biblioteca de información que albergaba su mente. Esta era una de las ventajas de la memoria fotográfica, así como una de sus desventajas al mismo tiempo. Puede hacer que la información triste desaparezca en su subconsciente, en un estado de semi-olvido. Pero puede recordarla en el momento que quiera, o cuando oye un nombre específico de esos recuerdos. En el momento en que el Gorosei bigotudo comenzó a hablar, una oleada de recuerdos tristes lo asaltó, afectando su estado de ánimo y enrojeciendo sus ojos de ira. Pero su confusión actual se debía a la intromisión de alguien inesperado en sus recuerdos, lo que lo sumió en un estado de confusión y un profundo temor a lo desconocido. Inicio del flashback. Querida, si volvemos a Bahara, provocaremos una catástrofe. El gobierno mundial no tendrá más piedad de ese lugar. Pero, esos piratas que nos buscan para que les traduzcamos los poneglyphs, si nos capturan, nos usarán como esclavos, nuestro hijo Rob vivirá como esclavo toda su vida, ¿estaría satisfecho con eso para él? Malditos piratas. No. Manuela. Hijo mío, vivirás libre en el futuro, ve, no tengas miedo, no llores, sé valiente, tu madre y yo te estaremos agradecidos si vives bien. Con expresión cansada y el cuerpo ensangrentado, el padre Castro habló a su hijo con infinita ternura y cariño. Recuerda, la historia de nuestro clan no debe perecer. Somos la luz del conocimiento de la rama de... Eres el último descendiente del clan de la luz del conocimiento. No debes morir bajo ninguna circunstancia. Obtén fuerza y apoyo y continúa buscando los errores de la historia. Nosotros somos los responsables de recopilar la información para quien la necesite cuando llegue. Por último, encuentra ese secreto que se oculta en lo más profundo de Marigoa. Rob, de 9 años, no podía comprender lo que oía en ese momento, ya que lloraba como un niño asustado. Escóndete aquí y no te muevas, estos piratas no podrán encontrarte. Este lugar está cubierto por mi habilidad para silenciar el sonido, nadie podrá percibir este lugar ni oír tu voz. Cuando todo esto termine, vivirás bien. ¿De acuerdo, hijo? De repente, se oyeron muchos pasos corriendo. En un instante, el lugar del bosque donde Rob se escondía quedó rodeado por feroces piratas. El padre intentó salir del campo de habilidad de su fruta del diablo para traerlos lejos de su hijo, pero en el último momento, Rob lo agarró de la manga, negándose a soltarlo. Oto-san. No me dejes, tengo miedo, de esta mujer. En ese momento, su carita estaba cubierta de lágrimas y mocos, pero el padre se mantuvo firme y se retiró silenciosamente de entre los árboles. Gracias a la habilidad de la fruta del diablo tipo paramecia, la fruta calma podía eliminar el sonido de casi cualquier cosa. Casi el mismo escenario que se dio con Corazón y Lau en la historia original ocurrió con el Rob original. Castro emergió del dominio del silencio y logró alejar a los enemigos. Después de una feroz lucha, se negó a exhalar su último aliento hasta asegurarse de que los piratas se mantuvieran alejados de la casa de su hijo. Los silenciosos gritos del pequeño Rob resonaron mientras llamaba a su padre moribundo. Después de haber presenciado la muerte de su madre, ahora veía la muerte de su padre. Cerca de Rob había una mujer con una larga túnica negra y cabello rojo bajo una larga corona dorada. Sus ojos carmesí reflejaban el rostro lloroso de Rob, quien pareció congelarse al verla y dejó de llorar. Jajaja. Interesante, así que este es el pasado de mi Rob-chan. ¿Qué pasado tan triste, heredero del clan Luz del Conocimiento? Eso explica algunos sucesos extraños que te involucran.
Los ojos del niño Rob se dilataron constantemente antes de perder el conocimiento. Lo último que vio fue un rostro muy hermoso, de piel muy blanca, ojos rojos sangre y una sonrisa siniestra y desfigurada. Duérmete, mi pequeño Rob, esta hermana mayor no permitirá que nadie te haga daño, o ¿quién me dibujará el manga de One Piece en el futuro? Jajaja. Fin del flashback. Después de que Rob recuperó la memoria, seguía sudando y muy confundido, por eso parecía débil ante el Gorosei. Rob podía ver los recuerdos del Rob anterior con sus propios ojos. Podía verlo todo. Esa mujer. ¿Quién demonios es? Esa era la pregunta que lo confundía profundamente. ¿Cómo podía alguien simplemente entrar en sus recuerdos y moverse en ellos como si vagara por el mundo real? ¿Podría ser ella? Este aterrador cambio de humor no pasó desapercibido para Gorosei. El Gorosei calvo sonrió sarcásticamente antes de golpear la mesa con fuerza, hablando en voz alta. ¿Acaso crees que somos tontos, espada celestial? ¿Planeas desenmascarar la historia falsa fingiendo revelar el futuro? No creas que caeremos en tus sucias artimañas. Si no se hubieran aprovechado de la debilidad emocional de Rob, ya no serían los Gorosei. Los antiguos zorros que manipularon a todos en este mundo y los gobernaron bajo sus pies. Cuando el Gorosei calvo golpeó la mesa con fuerza, Rob despertó de las emociones incontrolables, un efecto negativo e incontrolable de su memoria fotográfica. Los nervios tensos de Rob se relajaron y el brillo amarillo de sus ojos regresó. Rob observó detenidamente a los 5 zorros que tenía delante. Estas personas realmente merecían su título, no eran ni estúpidos ni débiles, a diferencia de la estupidez anormal que prevalece en este mundo, los Gorosei estaban usando sus mentes para controlar la conversación en su propio beneficio. Rob dejó de pensar en el extraño suceso que había ocurrido hacía un momento y recuperó la calma junto al Gorosei. No mencionaron el nombre de los difuntos padres de Rob sin un objetivo. Lo hicieron a propósito para ver si aún le afectaba o no. En otras palabras, ya se aseguraron de que el Rob que tenían delante era la misma persona de la que tenían información. Información detallada sobre él, incluso antes de que se uniera a los piratas de Roger. Rob se desabrochó un poco la chaqueta, por una costumbre de su vida pasada para reducir la tensión. Estas personas, no eran mucho más débiles que él en términos de fuerza, él lo sabía y ellos también. Pero seguía pareciendo mentalmente débil ante ellos, eso fue lo que él notó y lo que ellos también notaron. En un instante, el debate se volvió desventajoso para Rob. Bueno, estos tipos vivieron lo suficiente como para vencer fácilmente a una persona mentalmente inexperta. Pero Rob tampoco lo tenía fácil. Vino aquí para tener más tiempo y consolidar el dominio de One Piece con más volúmenes. Para ello, debe engañar al gobierno mundial para que baje la guardia y no entre en modo frenesí. De lo contrario, Rob sufrirá grandes pérdidas si el gobierno mundial decide prohibir todo lo relacionado con la tienda de arte. Rob aún no ha llegado al punto en el que ya no necesita pensar en las reacciones del gobierno mundial. Aún así, tenía que pensarlo una y otra vez antes de llevar a cabo cualquiera de sus planes. ¿Sabes siquiera lo que estás diciendo, Gorosei-san? Solo soy un autor de manga, y tampoco dibujo nada que tenga que ver con el pasado o el futuro. En realidad, no me sorprende que conozcan mi identidad, pero mi identidad actual como criminal buscado con una recompensa de $4.500 millones sobre mi cabeza es más aterradora que mi verdadera identidad como descendiente de una simple familia de arqueólogos, ¿no? Tiene usted toda la razón, su identidad actual es lo que le ha dado el honor de sentarse a la misma mesa con nosotros en primer lugar, y su identidad original no nos importa, le hemos dicho lo que quería oír, eso es todo. El Gorosei calvo bajó la voz esta vez porque intuyó que Rob se había recuperado de su confusión anterior. No conseguiría más puntos si lo hacía e incluso podría sufrir represalias. Pero sabemos que eres más que un simple autor de manga, así que no te hagas el tonto delante de nosotros, mira esto. El Gorosei calvo puso un archivo con algunos papeles sobre la mesa y lo arrojó en dirección a Rob. Rob cogió el archivo y comenzó a leerlo, pero su rostro no mostró ninguna expresión, aunque interiormente estaba atónito. Proyecto de búsqueda de la verdad. Completado al 50%. Verificado por Vegapunk. ¿Qué mierda es esta? Eres un actor realmente bueno, tal como lo lees, tienes una forma de ver el futuro, ¿verdad? Casi todo está confirmado en esa investigación de 2 años que tienes en tus manos. Si no es así, ¿por qué no nos entregas el manga de One Piece?
Seguiremos publicándolo, tú seguirás dibujando los capítulos, nosotros procesaremos tus dibujos y listo, el crédito será tuyo y obtendrás un alto estatus por parte del gobierno mundial. Conseguirás todo lo que desees. Simplemente transfiérenos el manga de One Piece, ¿qué te parece? Capítulo 182. ¿Los 5 ancianos son fáciles de engañar? Miyauki y Zou están atrapados. Ohara. Sentado en su oficina privada, Rob recordaba los acontecimientos de aquel día en que se reunió con el Gorosei, y seguía riendo cada vez que lo recordaba. Inicio del flashback. ¿Quieres que te pase el manga de One Piece? Sí, sigue dibujando los capítulos, pero déjanos a nosotros la publicación y distribución. Puedes seguir publicándolos en tus tiendas de arte, pero también podemos publicarlos a través de nuestras numerosas agencias de manga. ¿Qué te parece? Rob quiso reírse, pero se obligó a contenerse. El manga de One Piece no puede ser un manga oficial del gobierno porque contiene muchos secretos y hechos que podrían ir en contra de su gobierno. Entonces, ¿por qué quieres hacerte cargo de ello? El ánimo de Rob se tornó inquietantemente tranquilo. Parecía haber mostrado tanta debilidad que aquellos viejos zorros lo tomaron por un simple cerdo a punto de ser sacrificado. Su calma y tono frío lograron que incluso la expresión de Gorosei se tornara incómoda. No importa, podemos editar cualquier cosa para que no sea antagónica al gobierno mundial o que no esté relacionada con el gobierno mundial, todo lo que tienes que hacer es pasarnos el manga. Esta vez, habló el Gorosei de larga barba. El manga de One Piece tiene un núcleo fijo que no se puede cambiar. Si se cambia algo que no se puede cambiar, ya no se llamará One Piece, sino simplemente manga del gobierno mundial o algo así. Sabes perfectamente lo que significa One Piece, así que no hagas el ridículo delante de mí. Rob se levantó de su asiento y les hizo una señal para que se fueran. Podría matarlos allí mismo y acabar con los supuestos líderes del gobierno mundial ante los ojos del mundo. Pero sabía de la existencia de Imu, y tal vez fuera ella quien había interferido con sus recuerdos. Ese tipo de poder, capaz de entrar en su memoria incluso estando dentro de la tienda de arte, lo ponía nervioso. Por eso no quería romper la paz con ese poder desconocido, al menos hasta que alcanzara su mismo nivel o uno superior. Además, su entretenimiento personal se vería enormemente reducido si matara a estos 5 hombres aquí y ahora. ¿Nos estás echando? El descontento era evidente en los rostros de los Gorosei. Puedes llamarlo como quieras, no puedo discutir sobre algo tan ridículo como transferir el manga de One Piece a otra persona. Es mi trabajo y sé cómo hacerlo. ¿Acaso no te enseñé lo básico para dibujar manga hace un año? Deberías saber que lo que estás haciendo ahora es una completa estupidez. El manga de One Piece es peligroso para nosotros, solo intentamos protegernos, tú eres un forastero, ¿qué te parece esto? Ya que no eres un pirata, ¿por qué no te unes a nosotros? Para entonces todo estará bien. Sin duda me organizaré si me nombran gobernante en el trono vacío. En cuanto pronunció esas palabras, el aire alrededor de los 5 ancianos se congeló. ¿Te atreves? Retracta estas palabras, espada celestial. La ira del Gorosei podría provocarle a otra persona un ataque al corazón de terror. Pero para alguien del calibre de Rob, aquello no afectó en absoluto a su estado de ánimo, sino que más bien lo hizo más feliz. ¿Qué? ¿Te ofendió algo tan simple como esto? Hablo en serio, ¿acaso ese trono vacío no está esperando a un gobernante cualificado que se siente en él? Puedo derrotarlos a todos y sentarme en él. El único Gorosei que se mantenía tranquilo entre los 5 era el Gorosei calvo con una espada samurái. Abrió los ojos hace un rato y miró a Rob con seriedad antes de hablar. Desconozco qué te esconde bajo la manga que te hace temer al gobierno mundial. ¿Acaso es tu conocimiento del futuro? Si es así, estás muy equivocado, porque el futuro puede cambiarse y manipularse, pero el pasado no. Las palabras que acabas de pronunciar pertenecen al pasado, así que no puedes retractarte. ¿Sabes que vale la pena sacrificar 1000 vidas para expiar el fatal error que cometiste, espada celestial? No le tengo miedo al gobierno mundial, es cierto, pero no den por sentado que mi conocimiento del futuro es mi única arma contra ustedes. ¿Me creerían si les dijera que podría derrocar al gobierno mundial sin mover un dedo? Los 5 ancianos guardaron silencio al oír eso. No podían reír porque esta vez sentían una amenaza real. Por primera vez en sus largas vidas, los 5 ancianos se sintieron confundidos. Si continúas por este camino, la culpa será solo tuya.
Podemos retirar la recompensa por tu cabeza y coexistir pacíficamente si prometes seguir dibujando manga en paz y sin blasfemias contra el gobierno mundial. ¿Qué te parece? ¿Por qué me parece que quieres cancelar la recompensa por mi cabeza con tantas ganas? En realidad, quiero que la aumentes, no te preocupes, prometo no blasfemar contra el gobierno mundial y dibujaré el manga en paz. Los 5 ancianos se miraron unos a otros durante unos segundos antes de levantarse de sus asientos. Tenemos un acuerdo, si lo rompes algún día, tendrás que afrontar las consecuencias. Fin del flashback. Es fácil engañar a estos viejos cabrones. ¿Engañó mi padre a alguien? ¿Y quiénes son estos viejos bastardos? Rob miró la cabecita que lo observaba desde la parte inferior del marco de la puerta de la habitación. Esa cabecita era sin duda la de su hija. Kia. Ja 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 ja. Papá, lo hiciste otra vez. Antes de que la pequeña Robin pueda reaccionar, se encuentra dentro de una mano de papel que la agarra con fuerza y la tira hacia su padre. Buenas noches, niño travieso. ¿No echaste de menos a tu papá? La mano de papel de su padre ya no estaba, pero ella se encontraba entre las manos más tiernas del mundo. La pequeña Robin apoyó su cabecita en el pecho de su padre y se acurrucó en su calor. Antes de que Rob pudiera reaccionar, ya estaba dormida. ¿De verdad te quedaste dormido? Te ha estado esperando todo el día, querida, por eso se saltó la siesta para verte. Olivia entró en la habitación y se acercó al padre y a su hija. Rob pasó sus manos por el suave cabello de su hija, provocando que ella mostrara una sonrisa extasiada y mojara la ropa de su padre con su saliva. Entonces, esta niña, es porque la consientes demasiado, que incluso cuando yo la consiento no puedo hacerlo como tú, lo que hace que prefiera a su padre en todo momento. Vamos a ir temprano al dormitorio hoy, dormiremos los 3 juntos. Robin necesita sentir el amor de sus 2 padres cuando se despierte. El segundo día, Rob apareció en el Reino Breeze en South Blue. Tras saludar a los entusiastas civiles, Rob salió de la tienda de arte. Recibió un mensaje de una de sus criadas que trabaja en la tienda de arte Reino Breeze diciéndole que el rey deseaba desesperadamente reunirse con él. Rob no se negó y fue a escuchar lo que quería, aunque en cierto modo ya lo esperaba. ¿No era el reino de Breeze el mismo reino del que procedía ese barco real? ¿El mismo barco que cayó del cielo cerca de los sombreros de paja al comienzo del arco de Jaya? Entonces, todo está claro. Bajo la dirección de 2 de sus doncellas más bellas aquí en Breeze, Rob fue conducido al Palacio Real, pero en el camino sintió la presencia de 2 personas familiares y pareció estar atrapado por muchas personas poderosas. Rob no dudó y activó su habilidad Aki de observación máxima, también conocida como habilidad de perspectiva divina. Como si un dios hubiera abierto los ojos y decidido contemplar el mundo humano, su mirada se dirigió a una playa cubierta de hierba en el reino de Breeze, rodeada de varios agentes del gobierno. En medio, Meowth y Sou mostraban expresiones cautelosas en sus rostros. Estaban claramente en una situación peligrosa. La persona que llevaba la máscara de payaso, que emanaba un nivel de fuerza aterrador, era sin duda uno de los jefes del CP0, dado que no era más débil que un almirante. Capítulo 183. Hetsugaya Terchou de Meowth. Chicas, podéis volver al trabajo. Yo me iré por mi cuenta a partir de ahora. Sí, Rob-sama, ha sido un honor conocerle hoy. Es un honor conocer a damas tan hermosas como ustedes. Rob no se percató del resplandor rojo causado por las palabras de halago que había dirigido a sus criadas, pues estaba concentrado en la perspectiva del dios. Después de que las camareras se marcharan, Rob volvió a centrarse en la situación en la orilla oeste. La costa occidental del reino de Breeze. ¿Qué quiere el gobierno mundial de nosotros? Nadie te quiere, ciego. Si no quieres morir, lárgate de aquí. El tono de la gente con la máscara de payaso era extremadamente frío al hablar. Jejeje, ¿viste lo que te dije, Hao-chan? Eso es lo que significa ser popular o no serlo en el manga. Aquí no soy bienvenido. Meowth ya había sacado su espada negra de la espalda y la apuntaba a la persona peligrosa que tenía delante. La desventaja de su fama es que enemigos inofensivos le caen encima de todas partes, y gente que quiere contratarlo también aparecerá de vez en cuando, al igual que las personas que están frente a él. No odiaba a los enemigos gratuitos. De hecho, se había beneficiado de ello en los últimos 2 años, ya que el porcentaje de batallas que tenía que librar y de las que había sobrevivido había aumentado, y con ello, su fuerza había crecido.
Pero odiaba a la gente que venía a contratarlo porque perdían el tiempo diciendo muchas tonterías. Si hubiera querido ser contratado, habría aceptado la oferta del hombre al que aspiraba a superar cuando le ofrecieron el puesto de uno de los principales numeradores de su gremio. ¿Qué dijiste, Aokeye? El gobierno mundial está listo para sentarse a negociar contigo. Podemos satisfacer cualquiera de tus demandas si estás dispuesto a convertirte en uno de nuestros números. En realidad, mi única exigencia es que o pelees conmigo o te alejes de mi vista. El jefe del CP0 guardó un momento de silencio tras escuchar la respuesta indiferente de Miauk, pero luego habló con sarcasmo. Niño, ¿te crees el mismo Miauk del manga? Ahora ya ni siquiera se te puede considerar una broma. El jefe del CP0 con la máscara de payaso sacó una pequeña daga y la apuntó a Miauk, quien le apuntaba con su espada negra. Miauk sintió un déjà vu y un mal sabor de boca cuando vio al bastardo que tenía delante sacar una pequeña daga. No me mires así, de verdad que ahora mismo no tengo nada más pequeño y afilado que esto. PFFFTTI jajajajaja. En medio del reino, lejos de la costa occidental, Rob soltó una carcajada. Nunca antes se había reído así. La expresión en el rostro de Miauk y la de Isou, que también se había echado a reír, lo decían todo. Incluso los agentes de menor rango del CP0 rieron desenfrenadamente, incapaces de controlarse. El ceño del joven Miauk se ensombreció al sentir una ira intensa hervir en su interior. Getsuga Tensou. Miauk pronunció el nombre de su nuevo ataque con una ira creciente en la voz, y muy rápidamente su espada negra cortó el aire de abajo hacia arriba, creando una energía de espada verde claro que rasgó el suelo en su camino hacia el jefe del CP0 con una máscara de payaso. El ataque fue abrumador, parecía una réplica exacta del Getsuga Tensou real, la habilidad de Ichigo. ¿Getsuga Tensou? ¿No es esa la habilidad de Ichigo de Bleach? ¿Cómo la dominó Miauk? El jefe del CP0 podía sentir un aterrador Haki del Conquistador impregnando el ataque que se dirigía hacia él, aunque no sentía un peligro mortal, sí se sentía incómodo al recibir dicho ataque. Tanto Rob como los agentes del CP0 presentes quedaron completamente estupefactos al ver cómo se desarrollaba la situación ante sus ojos. Solo Isou, con la misma sonrisa en el rostro, sabía cuánto había entrenado su amigo para dominar ese ataque. La dificultad radicaba en convertir el Haki del Conquistador su energía espiritual en su espada negra y atacar con ella como con el Getsuga Tensou. Un solo error sería desastroso para el alma de Miauk, quien intentaba dominar un ataque espiritual de alto nivel. Rob lo veía todo con asombro en ese momento. Este Getsuga Tensou no fue perfecto, pero realmente fue un Getsuga Tensou. Rob estaba aterrorizado. ¿Y si Miauk poseyera una Zanpakuto? Con ese talento, sería aterrador. Al regresar al campo de batalla, se produjo un cambio en la situación. El jefe del CP0 agitó la mano, y como consecuencia apareció un enorme muro de acero frente a él. El ataque de Miauk, que consistía en Haki del Conquistador puro, cortó la pared de acero hasta la mitad antes de detenerse. Con eso en mente, el jefe del CP0 sudaba tras su máscara. Era considerado el oponente más fuerte al que un espadachín podía enfrentarse, incluso para un gran espadachín del calibre del Rey Oscuro, el León Dorado o la Espada Celestial. Les resultaría especialmente molesto. Era usuario de una fruta del diablo de metal, la única fruta tipología con tal resistencia, además de la de Malera. Puede crear y manipular todo tipo de metales, excepto la piedra marina, que era una auténtica pesadilla para los espadachines, pero aquí, alguien que ni siquiera es considerado un gran espadachín, cortó su defensa más fuerte justo por la mitad, lo que significa que si ataca de nuevo, la cortará de un tajo limpio. Pero Miauk estaba indignado. Todavía no es suficiente, sigo siendo débil, tengo que intensificar mi entrenamiento, me da vergüenza. Caballeros, mi amigo les ha dicho que no está interesado en unirse a ustedes, ¿por qué no se marchan ahora y damos por zanjado este asunto? El jefe del CP0 se vio obligado a responderle de nuevo a Isou. ¿Quién te crees que eres, ciego? ¿Para meterte en lo que no te importa? No creas que voy a ser indulgente contigo solo porque eres ciego. ¿Quién soy yo? Así que quieres saber quién soy. ¿Estás seguro? Isou comenzó a levantar la manga de su ropa, deslizándosela por su mano derecha. Su acción llamó la atención de los agentes del CP0. En su hombro derecho lleva el emblema de una de las organizaciones más temidas del mundo pirata, y debajo está el número 5. Uno de los números más altos, del gremio de cazadores del mal.
Imposible. Otra vez tú. ¿Acaso piensas rebelarte contra el gobierno mundial? Siempre te interpones en nuestro camino. ¿Qué pretendes? No entiendo a qué te refieres, pero estás intentando obligar a mi amigo en contra de su voluntad, ¿verdad? Es inaceptable. El líder no me ha dado ninguna orden con respecto a Dracula Miauk, pero no puedo ver a mi amigo en apuros y no intervenir. Isou abrió los ojos, que carecían de pupilas, pero en el momento en que los abrió, los agentes del CP0 sintieron que el aire se volvía más pesado, hasta el punto de que respirar se hacía más difícil. Isou. No necesitas interferir, puedo encargarme yo mismo. Miauk miró a Isou y le dijo que dejara de interferir. No, no puedes. Ese tipo de la máscara de payaso es muy peligroso. No puedes vencerlo con tu nivel actual. Mejor vete, yo puedo impedir que te alcancen. ¿Eh? ¿Me estás pidiendo que me vaya? Como si fuera a irme. Capítulo 184. Miauk contra el jefe del CP0. Bueno, si no quieres irte, puedes observar atentamente. Isou sonrió dulcemente. Sabía cuánto anhelaba Miauk luchar. Le emocionaba tanto como le apasionaba el manga. ¿Crees que me quedaré de brazos cruzados? Este hombre del metal es sin duda mi piedra de afilar favorita. Si pudiera cortar todos sus metales, mi nivel de entrenamiento mejoraría muchísimo. La sonrisa de Isou se congeló. Ni él mismo estaba seguro de poder vencer a ese hombre enmascarado. ¿Cómo podría Miauk, mucho más débil que él, hacerle frente? Mocoso arrogante, pero bueno, a ver si te atreves a cortarme. ¿Crees que tu habilidad para imitar a Ichigo es suficiente para derrotarme? Necesitas al propio Zangetsu antes de intentar cortarme. Nota del autor. Zangetsu es el nombre de la Zanpakuto Ichigo. Miauk podía sentir la burla de aquel hombre enmascarado. Apretó la empuñadura de la espada negra con la mano, intentando acallar su ira y mostrar una expresión serena. El débil será ridiculizado y despreciado por el fuerte. Será esclavizado y sus derechos arrebatados. Su destino también estará determinado y controlado por el fuerte. ¿No era esa la razón por la que había ganado fuerza? La capacidad de determinar su propio destino y aplastar a cualquiera que se atreva a despreciarlo, eliminando todo lo que se interponga en su camino o que no sea bueno a sus ojos. De repente, apareció en su mente una imagen de sí mismo en el futuro cortando la nave de Don Krieg como si fuera un trozo de papel, simplemente porque le bloqueaba el paso. Y le abrió el vientre a uno de los protagonistas de la historia de One Piece, para obtener un oponente digno de enfrentarse en el futuro. El silencio opresivo tensó el ambiente. Incluso los agentes de menor rango del CP0 sudaban inconscientemente. Todos sabían que ese joven llegaría a ser alguien importante en el futuro. No, ya habían visto su futuro con sus propios ojos en el manga y el anime. Miauk abrió los ojos, que brillaban con una intensa luz amarilla bajo su sombrero, justo cuando el águila decidía su próxima presa. No le importaban los agentes del CP0 presentes, aunque entre ellos hubiera personas más fuertes que él. Su atención se centraba en su único objetivo. El hombre de metal, de físico aterrador, se había jurado a sí mismo acabar con él ese mismo día, o de lo contrario no merecería continuar por el camino del espadachín más fuerte. ¿Cómo iba a intentar desafiar a esa persona sentada en el trono si había sido derrotado allí o si había permitido que su amigo le limpiara el trasero salvándolo? ¿Y ahora qué? ¿De verdad crees que puedes cortarme con tus habilidades actuales? Aunque la espada que empuñas sea la más poderosa del mundo, es inútil mientras tu mano demacrada no tenga la fuerza suficiente para usarla. Me sorprendió mucho que pudieras usar el Haki del Conquistador con tanta habilidad e ingenio a una edad tan temprana. Realmente puedes hacerte un hueco en el nuevo mundo con tu nivel actual, pero eso no significa que puedas enfrentarte a un jefe del CP. No lo sabríamos si no lo intentáramos, ¿verdad? Shumpo. En cuanto dijo eso, Miauk desapareció como un relámpago y apareció detrás del agente enmascarado de payaso. Colisión. Saltan chispas al impactar la espada contra un metal muy duro. Vaya, me sorprendes otra vez, ¿era Zoro? No, Zoro no usa eso, ¿acabas de decir Shumpo? No esperaba que hubiera otras personas desarrollando técnicas de blanqueamiento además del gobierno mundial. Sois realmente peligrosos, si no os unís a nosotros, será mejor que desaparezcáis de este mundo. El agente con la máscara de payaso se movió rápidamente antes de que terminara de hablar usando Zoro. Su brazo metálico se hinchó en tamaño y longitud y chocó en dirección a Miauk.
Meowth, que aún estaba pensando en cómo cortar al hombre de metal que tenía delante, no reaccionó a tiempo, ya que el enorme puño de metal chocó contra su cuerpo y lo lanzó por los aires, antes de sentir que su cuerpo se volvía más pesado y detenerse en el aire gracias al campo gravitatorio de Isou. Meowth miró agradecido a Isou antes de que los ojos del halcón se clavaran despiadadamente en el hombre del brazo metálico gigante, pero sus ojos estaban cubiertos por la espesa sangre que brotaba de su frente. Jajajaja. Para salir de este ataque con solo un poco de sangrado, tengo que felicitarte por tu resistencia, realmente tienes potencial. El metal que te golpeó es tungsteno, el segundo metal más fuerte del mundo después de la piedra marina, y es muy superior a ella en dureza. Déjame hacerte una pregunta. ¿Puedes cortar hierro? ¿Puedes cortar acero? Bueno, incluso si puedes, no hay diferencia entre ellos y el papel comparado con el tungsteno. Parece que esta vez Meowth se ha topado con una placa de hierro, ¿debería intervenir? Rob estaba disfrutando mucho viendo la pelea entre Meowth y ese payaso metálico. Este usuario de logia es muy poderoso, es difícil de cortar porque puede generar metal continuamente incluso después de cortar una parte. La fruta dado de Gazbonez es una versión inferior de la verdadera fruta metal. Esta fruta integrada, capaz de manipular todo tipo de metales, es extremadamente poderosa si el usuario logra explotar todo su potencial. Su fruta rayo no puede dañarlo, ni tampoco el fuego. Solo pueden calentarlo. De vuelta al campo de batalla entre Meowth y el jefe del CP0, la lucha se intensificó enormemente, ya que Meowth seguía intentando cortar al hombre de metal con mucha fuerza, pero cada vez se topaba con una dureza extrema. Pero en algún momento, Meowth comenzó a sonreír. Lo sintió, esta pelea, este revés, era lo que realmente necesitaba. Para dominar el haki de armadura, tiene que encontrar un oponente así. ¿Ya terminaste de jugar? De hecho, si no fueras amigo del número 5 del gremio de cazadores del mal, estarías muerto ahora mismo si no te hubieras unido a nosotros. Eres un suertudo. ¿Es esta la llamada protección del guión? Jajajaja. Pero tú no eres el protagonista. Meowth jadeaba con fuerza, pero aún así sonreía. Sabía que lo que decía el hombre con el trasero de metal era cierto, pero la suerte también influye en la fuerza de una persona, ¿no? ¿Sabes ahora que ser un lobo solitario no es bueno para ti? De repente, una voz familiar resonó en su mente. Meowth frunció el ceño al concluir que el dueño de esa voz lo había visto todo hasta este momento. ¿Qué quieres? ¿Acaso esto no pasó por tu culpa? Si no me hubieras hecho famoso, todo estaría bien. ¿Eh? ¿Con quién estás hablando? ¿Estás loco? El agente con la máscara de payaso pensó que Meowth estaba hablando solo porque lo que decía no tenía sentido para él. Rob utilizó pequeñas frecuencias de relámpagos que no se podían ver a simple vista para transmitir sus palabras directamente al oído de Meowth. Esto no era telepatía, sino un uso avanzado de la habilidad de la fruta del diablo, similar a la mecánica de los teléfonos móviles, del mismo modo que el sonido se transmite de forma inalámbrica. Jajajaja. Tienes razón, yo soy el culpable, pero ahora te ofrezco la oportunidad de unirte a mi organización. No te preocupes, puedes desafiarme cuando quieras en el futuro. Lo único que quiero es que te unas a mí. ¿Acaso no eres mi discípulo? Te he enseñado muchos trucos este último año. Bueno, no necesitas hablar, solo sigue luchando o la gente a tu alrededor podría pensar que estás loco. Y más te vale dejar de intentar adelantarte a ese tipo y entrenar duro antes de volver a intentarlo, todavía estás lejos de eso. Isou, protege a Meowth, no dejes que esos bastardos del gobierno mundial se lo lleven ni le hagan daño. Entendido, líder. Rob anuló su habilidad de perspectiva divina y continuó su camino hacia el Palacio Real. Puesto que Isou estaba allí, no había necesidad de que interviniera. Isou no tenía el número 5 en su gremio por nada, y se lo merecía totalmente. Isou sonrió al escuchar la orden de su líder. Su líder era tan misterioso y poderoso que podía hablar con cualquiera sin siquiera sentir su presencia. Cada vez que estaba cerca, sentía como si el líder lo supiera todo sobre él y tuviera todo bajo su control. Como un dios, y no como un simple mortal. Ahora que el líder Zero le ha dado las órdenes, ya no se contendrá. Meowth no era solo su amigo, era un joven con el potencial de convertirse en uno de los emperadores de los gremios que cambiarían el mundo en el futuro y lo convertirían en una verdadera utopía. Capítulo 185. El gremio de cazadores del mal. Rob negó con la cabeza mientras pensaba en una manera de convencer a una persona orgullosa como Meowth para que se uniera a él.
Rob también sospechaba que Mihawk, en la historia original, podría ser un miembro secreto del ejército revolucionario. No creía que alguien capaz de competir con los Yonko se conformara con el título de Shichibukai. Debía de haber un gran secreto tras Mihawk. Bueno, a Rob no le importaban mucho los sucesos de la historia original, que ya no tenía sentido. Pero aún así quiere conocer los secretos de los personajes principales del manga para poder completarlo en el futuro, o de lo contrario estará en serios problemas. Cuando Rob entró en el Palacio Real y fue recibido por el propio rey, se dio cuenta de que la situación al otro lado de la isla ya había terminado. Mihawk perdió la pelea, por lo que Isou se vio obligado a intervenir, lo que a su vez aterrorizó a los agentes del gobierno mundial. El usuario de la logía de metal se encontró atrapado en un pantano de doble gravedad, sin poder moverse. Desafortunadamente, su poderosa fruta del diablo se había topado hoy con su enemigo natural. Por eso se armó de valor y huyó con el rabo entre las piernas. No creía que aquel ciego que al principio se burló de él tuviera tanta fuerza. Como cabría esperar de un cazador legendario con un número más alto. Mihawk respiraba con dificultad, y aunque decepcionado por no haber podido cortar al hombre de metal, su gran progreso en esta batalla eliminó toda su insatisfacción. Gracias por aceptar mi invitación, Rob-sama. El rey del reino de Briss fue un personaje que no apareció en el manga, ni siquiera en el arco de Levely, que mostró a muchos reyes e información sobre sus reinos. Esto se debe a que el reino de Briss no es miembro del gobierno mundial, y la delicada historia del reino fue un obstáculo en ese sentido. No hace falta que me des las gracias, ya esperaba tu invitación. Rob bebió el vaso de zumo que le ofreció una de las criadas antes de hablar. Eso significa que estás al tanto de mi demanda, ¿verdad? Si no me equivoco, quieres recuperar el barco de tu antepasado, ¿verdad? Esto era evidente porque, en ese momento, el rey Briss estaba viendo el tomo del manga abierto en la página donde aparece la nave por primera vez. ¿Podéis devolverlo para el reino de Briss? Jamás olvidaremos esta gratitud. De acuerdo, haré que alguien lo busque por usted. Nuevo Mundo, Isla del Infierno del Anillo. Aquí, en este lugar que llegó a ser llamado Paraíso Pirata, en realidad, este lugar no era un paraíso pirata como mucha gente piensa, al menos ya no lo es. Desde que la sede principal del gremio de cazadores del mal apareció en este lugar, los piratas se habían vuelto extremadamente obedientes cada vez que entraban en la isla recreativa. La isla del anillo infernal se ha convertido en una isla maravillosa con un diseño impecable, como un anillo, y en el centro se alza un rascacielos que sirve de edificio principal del gremio, rodeado por el mar por todos lados, pero hay carreteras y torres que conectan la isla con el edificio principal del gremio, mientras que la tienda de arte se encuentra en la isla. Cerca del rascacielos se encuentra un puerto principal con buques de acero y yates pertenecientes a la compañía Global Cruises, GCC, y al gremio de cazadores, EC. En la isla, hay 4 muelles para buques, ubicados al este, oeste, norte y sur, lo que garantiza un flujo constante de embarcaciones. La isla fue rediseñada y reestructurada por el propio Rob el año pasado. La isla del infierno del anillo es el lugar donde se realizan los exámenes para ingresar al gremio más rico y poderoso del mundo, junto con el gremio gubernamental. En este mundo, el dominio de la armada y los piratas ya no era el mismo, sino que surgió un tercer poder que se hizo más famoso y próspero en un año: los gremios de cazadores. Y los dos más fuertes son el gremio de cazadores del mal y el gremio gubernamental. Un cazador de piratas que no posea una tarjeta de cazador de un gremio oficial no puede ser considerado un cazarrecompensas y no podrá cobrar una recompensa por piratas en las bases navales ni en el gremio de cazadores. La base del gremio gubernamental está ubicada en el archipiélago de Sabaody. Tiene 2 funciones. La primera es cazar piratas y criminales y la segunda es proteger a los dragones celestiales. Y también tiene una tercera función secreta. Desde la aparición de los gremios, el trabajo de la armada se ha reducido y el mundo se ha vuelto más próspero y seguro. Han surgido personas influyentes por todo el mundo. El poder ya no se limita solo a los piratas y la armada. Los cazarrecompensas, que en el pasado eran el grupo más débil, se han convertido en los competidores más fuertes de la era actual. Incluso los piratas más poderosos desconfiaban de los cazadores oficiales. Y todo el mérito de esto recae en el primer y más poderoso gremio del mundo, al que todo cazarrecompensas sueña con ingresar. El gremio de cazadores del mal.
Al igual que en la Asociación de Cazadores del Anime HXH, solo los miembros de élite más fuertes e inteligentes pueden graduarse a este gremio. Quien consiga una tarjeta de cazador del gremio de cazadores del mal tendrá el mejor futuro posible. Existen muchas clasificaciones dentro del gremio de cazadores del mal, La primera clasificación es, cazador cualificado. Todos los que aprueben los exámenes de cazador con un resultado satisfactorio tendrán este rango en su tarjeta. Clase D. Existen cientos de cazadores cualificados de primera clase o clase D que aprobaron con éxito los exámenes y obtuvieron la tarjeta de cazador. En el mundo pirata no faltaban genios ni personas cualificadas. La segunda clasificación es la de cazador profesional. Tras completar las misiones como cazador cualificado y superar 20 misiones de clase D y 1 de clase C, el cazador cualificado puede solicitar una prueba de ascenso. Tras superarla, se convertirá en cazador profesional de clase C. Las misiones de clase D no eran difíciles, ya que cualquier cazador cualificado podía completarlas fácilmente. Cazar a un pirata con una recompensa de 10 millones de berries puede considerarse una misión de clase D, pero la dificultad es el doble en las de clase C, ya que una misión de clase C se puede comparar con cazar a un pirata con una recompensa de 50 millones de berries. Por eso el número de cazadores profesionales era mucho menor que el número de cazadores cualificados. La tercera clasificación es la de maestro cazador. Tras completar misiones como cazador profesional y superar 50 misiones de clase C y 2 de clase B, el cazador profesional puede solicitar una prueba de ascenso. Al superarla, se convertirá en maestro cazador de clase B. Dominar dos tipos de haki se vuelve imprescindible a este nivel, ya que una misión de clase B equivale a cazar a un pirata con una recompensa de 100 millones de berries. Por eso, el número de cazadores maestros era mucho menor que el de cazadores de menor rango. Cualquier cazador que posea una tarjeta de cazador de clase B es una fuerza a nivel regional y recibe el respeto que merece de los funcionarios de cualquier isla o reino. Un cazador de clase B podría compararse con un contraalmirante en la armada. La cuarta clasificación es la de gran maestro cazador. Tras completar misiones como maestro cazador y superar 100 misiones de clase B y 2 de clase A, el maestro cazador puede solicitar una prueba de ascenso. Al superarla, se convertirá en gran maestro cazador de clase A. En este nivel, los cazadores se vuelven raros, pero existen. Son las élites más poderosas entre las élites, aquellos que obtienen una tarjeta de cazador de grado A, porque solo quien puede vencer a un pirata con una recompensa de más de 300 millones puede ser considerado un cazador de clase A. El caza de clase A podría compararse con un vicealmirante de la armada. La quinta clasificación es, cazador legendario, o como se les conoce popularmente como números o clase S. No es posible subir a este nivel de la forma habitual, ya que solo hay 10 números en este nivel. El asiento 10 es el más débil y el asiento 1 el más fuerte. La fuerza de un oficial de clase S podría compararse con la de un almirante. Una carta de cazador de nivel S que puede considerarse un título de Yonko en esta era. Un nivel de fuerza y autoridad capaz de aterrorizar a cualquier pirata o incluso a los marines, donde los cazadores de niveles se pueden reunir a las fuerzas de su gremio a su antojo, asignándoles misiones desde clase D hasta clase A. La sexta clasificación representa a una sola persona, el líder de los cazadores, clase SS, o lo que se conoce popularmente como líder cero, y es el propio Rob. Bueno, al menos él es el fundador del gremio, y es quien invierte todos sus recursos en él. Él fue quien estableció todas estas clasificaciones y restricciones de nivel que incluso hicieron que la Marina y el gobierno mundial se quedaran boquiabiertos de admiración. El líder de los cazadores era considerado una persona intocable y todos los cazadores de todos los gremios soñaban con superarlo. Incluso los líderes de los otros gremios no se atrevían a subir a la sexta clase por temor a ofenderlo. Como si la sexta clasificación se hubiera creado solo para Rob. Al igual que en el trono del espadachín más fuerte, estaba sentado en el trono del cazador más fuerte. Por no mencionar el trono del mejor mangaka. En ese momento, Rob, o el líder de los cazadores, aún se encontraba en el Palacio Real del Reino de Brice. Sacó su iPhone del bolsillo y escribió en la aplicación Misiones del Gremio una nueva misión, cuyo contenido era el siguiente. Misión urgente del líder cero. Contenido de la misión. Encuentra el barco de St. Brice y llévalo de vuelta al reino de Brice en South Blue. Coordenadas. Desconocidas. Ubicación aproximada. La Grand Line. El mar blanco de Ski Island. Se mueve constantemente sobre la isla Haya. Plazo de entrega. 10 días. Clasificación de la tarea.
Clase S recompensas. Un título nobiliario en el reino de Brice, un mes gratis en tiendas de arte, fruta del diablo con potencial avanzado. En cuanto esta misión apareció en el tablero de misiones y en las cartas de cazador, causó un gran revuelo entre los cazadores. Capítulo 186. Misión Clase S. En busca de la nave EST. Brice. Grand Line, Little Garden Island. Boom. Boom. Saltaron chispas cuando la espada y el hacha chocaron, mientras la segunda mitad de la isla temblaba. Desde el cielo aparecen dos gigantes que se enfrentan en una feroz contienda cerca del punto de encuentro de las dos pequeñas islas. La isla del pequeño jardín quedó como unas tijeras abiertas hace un año tras la feroz batalla entre el almirante Zephyr y el almirante de flota Sengoku contra los gigantes Brogy y Dory. Pero desde entonces, la intensidad de las batallas no disminuyó, sino que los combates entre los dos gigantes continuaron regularmente y aumentaron en intensidad. Aunque contaban con el entretenimiento de la tienda de arte que les traía anime y manga, eso no era suficiente para impedir que pelearan entre sí cada vez que el volcán entraba en erupción como señal para comenzar su legendaria batalla. Luchar era parte integral del instinto de los gigantes, igual que respirar. Pero esta vez el volcán no era su única señal. El año pasado, Rob no se olvidó de sus amigos gigantes, ya que los visitó cada vez que podía. Incluso los contrató en su gremio cuando este era recién fundado en aquel entonces, y sorprendentemente, los gigantes nunca se negaron a trabajar para Rob ni a salir de la isla en misiones. La tarjeta del cazador en su bolsillo se convirtió en una señal de otra índole. Una señal para la aventura. Hegiagia. Parece que otra pelea terminó en empate, Brogy. El gigante Dory clavó su enorme espada en el suelo antes de apoyarse en ella. El ogro azul estaba exhausto tras la batalla. Lo mismo ocurre con el ogro rojo Brogy, cuyo gigantesco cuerpo estaba sentado en el suelo mientras su hacha estaba atrapada entre el cuerpo y la cabeza de un dinosaurio T-Rex. Gabababa. Por suerte para ti, este dinosaurio se metió en la pelea. Perdí la concentración, o si no, ahora serías tú quien sufriría las consecuencias. El ogro rojo Brogy señaló el cadáver del T-Rex que estaba junto a ellos. Hegiagia. Debes estar bromeando. De repente, la zona de los bolsillos de sus chaquetas brilló con una luz dorada durante un segundo antes de apagarse. Brogy y Dory se miraron asombrados antes de sacar de sus bolsillos aquello que brillaba. Estas eran las cartas del cazador. Eran cartas que se ajustaban al tamaño de sus manos, como las cartas en la mano de un humano. En el anverso de la tarjeta figura una fotografía personal, el nombre completo del cazador y algunos datos personales como el año y el lugar de nacimiento, así como el nombre del gremio y la clasificación del cazador. Pero la tarjeta que tenían Dory y Brogy en manos era un poco diferente, porque estaba diseñada específicamente para números. Detrás de la tarjeta hay una página digital que muestra las tareas disponibles, el número de tareas completadas y sus puntuaciones. Parece ser una misión del líder. Clase S. Nunca antes había visto una misión de clase S. ¿Nos vamos, Brogy? Veamos primero su contenido. HMM. Buscando el barco perdido de San Brice. El mar blanco en la isla del cielo. Brogy y Dory se miraron con asombro antes de estallar en carcajadas. Eso suena divertido, pero es imposible para nosotros, ¿cómo vamos a ir a la isla del cielo? Tienes razón, Dory. Bueno, centrémonos en nuestro entrenamiento para prepararnos para las próximas misiones. Al fin y al cabo, somos números en el gremio más fuerte. En la frente de Brogy hay un 6 rojo encima del emblema del gremio de cazadores del mal que se asemeja a rayos quemando el cráneo de un pirata. En el lado opuesto, Dory sonrió antes de asentir con la cabeza en señal de aprobación. En su mejilla derecha también hay un número azul 7 encima del emblema del gremio. Cuando se unieron al grupo, Rob les dio clase de números. Como eran tan fuertes, no hubo problema en darles rangos tan altos. En cuanto superaron su prueba, decidió incluirlos oficialmente, por supuesto, después de que ellos hubieran dado su consentimiento previamente. Un momento. El barco de St. Brice. No es el barco que apareció en el último volumen de One Piece. Ah. Tienes razón. Definitivamente es la misma nave. Parece que las futuras misiones que encomendará el líder estarán estrechamente relacionadas con los acontecimientos del manga. Eso es interesante, ¿verdad, Brogy? Sí, Dory.
Gabababa. Jegiagiagia. De vuelta a la costa oeste del reino Brice, el lugar donde aún descansan Miauke y Sou. Y Sou sintió un temblor en el bolsillo de su pecho, sacó su tarjeta de cazador y la lanzó hacia Miauk, quien la atrapó como de costumbre. ¿Qué clase de misión es esta vez, Ao-chan? No es que no pudiera descifrar el contenido de la carta por sí mismo, sino que estaba mentalmente agotado por su combate anterior contra alguien de su mismo nivel. Así que, sin siquiera molestarse en usar el haki de observación para leer las palabras, simplemente se la entregó a Miauk para que se las leyera. Es una misión de clase SO, como siempre, una misión de clase, ¿qué dijiste? La expresión de Isou cambió a una de sorpresa, ya que era la primera vez que veía una misión de clase S. Sí, una misión de vuestro líder. Él dice que solo las personas de clase A o superior tienen derecho a aceptarla. ¿Cuál es su contenido? Isou se interesó más en la misión. La búsqueda del barco St. Brice, perdido hace cientos de años, sobre el mar blanco cerca de la isla del cielo. Una sonrisa apareció en el rostro de Miauk. Estaba emocionado por probar algo nuevo. Esta misión es divertida, ¿qué tal si vamos a buscarla? Podemos ayudar a este reino a recuperar los restos de sus ancestros y también explorar un poco los secretos de este mundo. Jajajaja. Iré yo, después de todo, soy un miembro de clase S del gremio, pero tú no. Miauk devolvió la tarjeta de cazador a Isou antes de que pudiera decir nada. Si quisiera convertirme en el cazador subordinado de ese hombre, ya lo sería. El joven Miauk se detuvo antes de caminar hacia el bote amarrado en la orilla. ¿Y ahora, nos vamos o no? Claro que iremos, tenemos que volver a Grand Line, ¿verdad? Va a ser divertido, espero que tengan un gran casino en la isla flotante. Ohara, dentro de la tienda de arte. Mamá, ¿puedes usar tu autoridad para enviarnos a la isla del cielo? ¿Por qué queréis ir allí, chicos? Matriarch miró a sus dos hijos, Doflamingo y Rocinante, que vestían ropas inusuales que la hacían sentir incómoda. Doflamingo llevaba una túnica rosa con un flamenco, igual que el Doflamingo original, y las mismas gafas de la historia original. De no ser por su menor estatura que la del Doflamingo original, habría sido la misma persona. La prueba de ello era que todos los que estaban dentro de la tienda de arte lo miraban con recelo, con la frente perlada de sudor. Todo el mundo sabe que esta persona es el Shichibukai del futuro, Doflamingo. Junto a él estaba Rocinante, más joven pero tan alto como Doflamingo, vestido con una túnica de plumas negra y con las mismas gafas de Doflamingo. Parecían dos versiones pequeñas del Doflamingo original y del Rocinante original. Fufufu, el líder nos ha encomendado una tarea interesante y queremos completarla. ¿Sabes, mamá? Somos cazadores de clase A pesar de nuestra corta edad, pero aspiramos a ser números en el futuro, y no lo seremos si no completamos una misión de clase S. Fin del capítulo 186.